¿Vemos poquito? Sí, Pero son recién las 8. no importa, porque después termino tarde y me siento culpable yo. Así que... Ah, ya. Es que mire, déjeme entrar, voy entrando No para te hemos sentarme. alegado nosotros, pues, Esteban, no te hemos alegado nosotros. No, pero es la Además, conciencia. estamos todos en nuestras casas. Bueno, tú tenés que ir a trabajar mañana igual para que descanses. Porque nosotros trabajamos en la casa, así que igual Mi se problema, ganan como 2 mi horitas problema no es extra. trabajar, mi problema es aguantar a esos tipos. Uy, ya la Por Dios, leste. la gente. Hoy día se gritaban. Y en un momento tuve que decirles, ¿saben qué? Váyanse a gritar a su oficina. Porque se iban a la oficina de nosotros, la oficina técnica, y empezaron a gritar ahí. Y si usted tiene su oficina, váyanse a gritonear ahí. Patúos nomás que se creen. Lógico. Ya. Es lógico. ¿Llegamos? ¿Somos felices? Ya, llegamos felices. y somos felices. Ahí viene Ya. entrando mi esposito. Hoy les cuento. Dígame. Esteban, ¿les puedo Dígame. contar algo antes que empiece la reunión? Dígame. Cállate. Que a mi esposo le acaban de hacer el PCR y se lo cómo entregaron y está sanito, gracias a Dios. Ah, qué Ay, bueno. qué bueno, qué Así que bueno. cada viernes me siento feliz. Qué bueno. Porque ¿Se siempre lo se lo hace entregan todos los viernes, los días hermana viernes, Julia? po, pero se lo hicieron ¿Se lo antes. hace todo? ¿Se lo hace todos los viernes? Todas las semanas se lo están haciendo, sí. Porque Ah, qué bueno. hoy día se fue otro más con COVID, compañero de él. Oh, qué Tienen que cuidarse nomás. Al final la clave está en usar mascarilla y andarse lavando las manos. Si no hay Sí, otro. pues, y no tocarse Sí, la cara, no sí, tocarse sí. los ojitos. Ya. Sí. Hermana María Isabel, ¿usted podría llevarnos en una oración? ¿Se siente Amén. capacitada o si quiere le puedo pedir a otra hermana? Mira, sinceramente pídeselo a otra hermana porque me pongo muy nerviosa. Ya, no se complique. No se complique, sí, está bien. Sí, me pongo muy nerviosa. Soy mejor para escribir que para orar. Ya, está bien. Hermanita Julia, Amén. usted que está bajito. Ya. Amén. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor mío, bendito Rey, le damos gracias, Padre Santo, porque nos podemos volver a reunir y a escuchar y tratar de entender tu palabra, mi Dios de la gloria. Ustedes nos ánimo de discípulo, mi Dios bendito. Trate que nuestra mente pueda tomar lo más que se pueda de las enseñanzas, Padre Santo, para que se quede en nuestros corazones. Son momentos muy lindos, mi Señor, porque sabemos cómo se vivió antiguamente, Padre Eterno, y aquí estamos aprendiendo, mi Dios de la gloria. Usted dele unción al Esteban, Padre Santo, dele cada vez más sabiduría, mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Oye, Ya. Esteban, yo voy a hacer una explicación por qué yo apago siempre la cámara, porque como estoy del celular, tengo que acercar mucho el celular para poder ver y ir haciéndole zoom para mirar ya. Pero hermana Pati, ni se complique si yo comparto pantalla y ni me doy cuenta quién apaga la cámara. No me Hasta que extraña, dejo de compartirla, que al final, así que no se complique. no me extraña. Ya. Oye, y aquí mejor que no esté vamos. la Pati, po. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada. Dijo que feliz de que Bueno, usted esté aquí con Qué nosotros. bueno, compartiendo. claro, qué bueno que esté. Sí, eso dijo. Pero algo de que la Pati, pero ya voy a saber qué dijo. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Amén. Ya, miren, vamos Qué linda la foto. a hacer lo primero esto, porque voy a andar minimizando en varios puntos. Ya, a ver. Me voy a acusar un poquito con este estudio en particular. De hecho, en algún momento le dije a mi señora a finales de la semana pasada que parece que lo iba a suspender porque con todo lo que se viene del coro y esas cosas estaba un poquito apretado de tiempo. Pero este estudio quizá va a ser un poquito más corto porque tomando un poco la palabra de nuestro pastor la semana pasada que dijo que no tenía que haber terminado el estudio tan rápido y realmente después me di cuenta que hubieron diapositivas que teníamos que darle una vuelta más. Este estudio es como una mezcla de el final de la segunda parte y el principio de la siguiente.
Así que todavía no vamos a ver el libro de Joaquín Jeremías. O sea, hay un par de textos que saqué de ahí, pero hoy día vamos a profundizar algo que tuvimos que haber profundizado más la semana pasada. En primer lugar, entender, quería pasar un par de diapositivas que en algún momento pasamos en la iglesia, de esto, el Deus Asconditus y Deus Revelatus. Este es el Dios escondido y el Dios revelado, que en realidad yo podría decirle más o menos de qué se trata, y yo creo que por el simple hecho de todo lo que hemos visto durante estos estudios bíblicos y por lo que sabemos de la Biblia, alguna noción tenemos de esto, pero lo mejor es leerlo de texto experto. Entonces, les voy a compartir estas dos para que las busque acá. Sí, sí me bañé. Capacitación. Espérame. Voy a pescar estos dos textos para que vayamos leyendo la lectura juntos. ¿Ya? Ahí usted véalo en su celular, sí que no, bueno, si está en el celular va a tener que ver, va a tener que oírme nomás, pero si puede de alguna forma, si está en un computador, véalo desde el celular. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo que no? O sea, se ve. Pero se ve muy poquito. Entonces, sí, que quizás se ve muy chiquitito. Entonces, permítame leerlo. ¿Qué es eso que le acabo de pasar? Eso que le acabo de pasar corresponde a un libro, a un tratado que le escribió Martín Lutero a Erasmo, ¿ya? Que se llama De Servo Arbitrio. El libre albedrío es una nada, la voluntad determinada, escrita en 1525, ¿ya? Y en esta parte, Lutero menciona lo que él entiende por Deus, el Dios escondido, y también da luces de lo que es el Dios revelado. Entonces, por ejemplo, la parte azul, ¿qué dice? Está hablando justamente del libre albedrío y dice, el profeta Ezequiel, en este caso, habla de la misericordia de Dios que es predicada y ofrecida. Le pido que si no puede leerlo, tome atención porque Lutero es un poco cabezón para escribir, entonces es lectura bien pesada. El profeta habla de la misericordia de Dios que es predicada y ofrecida, no de aquella oculta y venerada voluntad de Dios, quien conforme a su propio designio dispone quiénes serán y cómo serán los que según su divino plan ha de ser susceptibles o capaces a la misericordia predicada y ofrecida y partícipes de ella. Significa que Dios en su divino plan, Él sabe quién eventualmente va a ser más capaz o susceptible de llegar a la salvación, por decirlo de alguna forma. De hecho, queda más claro con las siguientes palabras. Esta voluntad no debemos tratar de investigarla, la voluntad de Dios en cuanto a quién eso nos salva. No debemos tratar de investigarla, sino que debemos adorarla con reverencia, como el secreto más profundamente venerable del majestuoso Dios, reservado a Él solo y puesto fuera de nuestro alcance, mucho más digno entonces de sagrado temor que incontables multitudes de grutas coricianas. Luego más adelante dice, por lo tanto, en cuanto que Dios se esconde y quiere ser un Dios ignoto para nosotros, nada nos importa. Aquí pues tiene plena validez aquello de que lo que está por encima de nosotros, nada nos importa. En otras palabras, Lutero dice, hay cosas que Dios no quiso revelar en su palabra. Hay cosas que no quiso revelar y que son cosas propias de Dios y que son propias cosas, misterio de Dios, y como están por encima de nosotros y por encima no fueron reveladas y están por encima de nuestro conocimiento y de nuestras capacidades, no nos tiene que importar. Luego, en la segunda hoja, en lo que está destacado en amarillo, aquí ya queda muchísimo más claro. Pero sobre el Dios que no es objeto de culto y que no es predicado, sobre Dios en su esencia y majestad, nada puede levantarse, sino que todo está bajo su poderosa mano. Por lo tanto, debemos abstenernos de hacer especulaciones en cuanto a Dios en su majestad y esencia, pues en este plano nada tenemos que ver con Él, ni tampoco quiso Él que en este plano tuviésemos que ver con Él. Pero en cuanto se vistió y manifestó en su palabra, en la cual se nos ofreció, sí tenemos que ver con Él, porque esta es su adorno y su gloria con que está vestido, como lo hace resaltar el salmista.
Así decimos, el justo Señor no deplora la muerte del pueblo que él mismo opera en ellos. En cambio, deplora la muerte que él halla en el pueblo y que él se esfuerza en extirpar. Esto haciendo el análogo con el libre albedrío. Pues este es el fin que persigue el Dios predicado, que el pecado y la muerte sean quitados y nosotros seamos salvados. En efecto, envió su palabra y los sanó. Eso sale en Salmo 107:20. Por otra parte, el Dios oculto en su majestad no deplora ni quita la muerte, sino que obra la vida, la muerte y todo en todos. Pues en su actuar como Dios oculto, él no se autolimitó mediante su palabra, sino que se reservó plena libertad sobre todas las cosas. Esto es súper interesante y lo vamos a tratar de resumir con los menos tecnicismos posibles. En el Antiguo Testamento Dios actúa, pero Dios actúa en una esfera en que no es visible. Él no se manifiesta visiblemente, es como un Dios escondido que trabaja, que opera efectivamente, como dice Lutero, que opera en todo y en todos, pero lo hace casi como diría Pablo en la carta a los Corintios, así como veladamente. Opera, efectivamente operó en el antiguo tiempo, pero de una manera escondida. Entonces, ese Deus Esconditus está no es tan poco opera en el pueblo, pero es tan poco cercano que incluso el mismo Israel no se dirigen a él directamente, hasta el punto de que, si se da cuenta en lo escrito en español de los judíos, ellos no escriben la palabra Dios, escriben D-D-S, porque para ellos es sagrado. De ahí sale el tetragramón, que es el HWYHWH, que en fonética sería Yahvé, para nosotros Jehová. Ese Deus Esconditus opera y lo que manifiestan la voluntad de Dios, no directamente al pueblo, directamente Dios al pueblo, sino que a través de la ley y los profetas, que sería la Torá. Dios se manifiesta al pueblo, pero no directamente. Sin embargo, tal como dice Juan, en algún momento este Dios escóndito que está escondido se revela, y se revela en el verbo encarnado, que sería Jesucristo mismo, un Jesucristo que es tan cercano al hombre que no solamente se humaniza, sino que comparte sus sufrimientos y comparte con ellos. Y no es que solamente comparta con el hombre, para nada es clasista. Una de las grandes quejas que había y que la hace notar los evangelios y que también la nota Joaquín Jeremías en su escrito, es que Jesús, una de las cosas que molestaba a los fariseos no era solamente lo que él decía, sino lo que él hacía. Se juntaba con prostitutas y con pecadores. Y a este Deus revelado lo encontramos en escritos históricos, apócrifos, pero principalmente en los escritos neotestamentarios, a los que nos vamos a abocar en un par de diapositivas más adelante. Ahora, esto que nosotros vemos como una operación de Dios escondido, Lutero dice de que en el fondo este Deus Esconditus sigue operando y no se limita al el Deus Revelatus, el Dios revelado, que lo encontramos en Jesús, que lo encontramos que en todo lo que él ha operado en su pueblo y en Jesús, se revela por su palabra, pero no encontramos todo en su palabra. Entonces esas cosas que a nosotros no nos fueron reveladas, a nosotros no nos tiene que importar, porque están en una esfera que le corresponde solamente a Dios. Y Dios escondido, el Deus Esconditus, sigue operando. No sé si esto queda medianamente claro, pero para que nos llevemos una idea de lo que quiero perseguir con esto para la diapositiva más adelante. Dios se manifestó al pueblo de Israel, pero de una manera, como diría Pablo, velada. No directamente, de hecho lo hizo a través de la Torá, a través de tablillas, a través de los profetas, pero no directamente con el pueblo como sí lo hizo Jesús, que no solamente se revela, no solamente se encarna, sino que también comparte los sufrimientos del hombre y comparte con el hombre mismo, ¿ya? Ahora, los principales escritos que encontramos son los neotestamentarios,
ya la semana pasada vimos que desde un punto de vista documental e histórico, los escritos neotestamentarios son muy confiables. Ahora, ¿qué nos aportan los escritos neotestamentarios y dónde encontramos principalmente la revelación del Verbo encarnado? Claramente los evangelios. Así como para el pueblo israelita, para el pueblo judío, ellos en su liturgia básicamente se dirigen a la Torá, al Pentateuco, como base de sus enseñanzas. Para nosotros debería ser el Evangelio. De hecho, no estoy diciendo que en esto tengamos que cambiar, pero como se los comenté ya hace unos estudios también, los luteranos, por ejemplo, en sus liturgias dominicales, solamente la predicación puede estar basada en los evangelios, porque en los evangelios encontramos a este Dios revelado y su plan para la humanidad. Y ya la carta a las iglesias, la carta de Pablo y el Antiguo Testamento se estudian en otras instancias y en estudios bíblicos, pero en la liturgia principal, la dominical de la iglesia luterana, son los evangelios los que se predican. Ahora bien, así como de importante tienen que ser los evangelios para nosotros, tenemos que entender su composición desde un punto de vista literario. A ver, ¿qué nos tratan de explicar los evangelios? Esto. ¿Se acuerda que la semana pasada cuando hablamos antepasada cuando hablamos del canon, en las primeras diapositivas del estudio 6, dijimos que una de los criterios para definir si un evangelio debía o no ser parte del canon era cómo mostraban estos evangelios a Jesús. Y Jesús, la literatura ortodoxa, es decir, los 4 evangelios, muestran las 3 verdades de Jesús. Que Jesús fue Dios, que Jesús fue hombre y que Jesús fue Mesías. Algunos evangelios remarcan más una de estas 3 verdades, pero en el fondo los 4 evangelios remarcan estas tres cosas. De hecho, Jesús parecía que el nombre que más le gustaba usar, más que hijo de Dios, era hijo de hombre. Hijo de Dios sí lo usó. De hecho, esa fue como la gran acusación que al final encontraron el Sinedrín para poder condenar a Jesús a muerte. O sea, tú eres hijo de Dios, yo soy. Entonces, pero claramente también muestran que este sacrificio, que esta historia de Jesús, que esta humanización de Jesús era para salvar a la humanidad y por ende también muestran a Jesús como Mesías. Entonces, estas 3 verdades se muestran en la literatura ortodoxa. Ahora, aquí tenemos que entender algo, que esto también lo hemos pasado, pero es bueno remarcarlo, que es la cuestión sinóptica. Hay 4 evangelios, pero principalmente tenemos 3 evangelios que de los que vamos a hablar para poder entender el tema sinóptico, que es Mateo, Marcos y Lucas. El más antiguo de estos 3 evangelios es Marcos. También es el más corto y es el más directo. Es para paganos que abrazan tempranamente la fe y para muy pocos judíos. O sea, estaba principalmente dirigido a gentiles, cuyo emplazamiento podría haber sido Roma con bastante seguridad. Ya posteriormente, y en una época muy parecida, se escribió Mateo y Lucas, creyentes en Antioquía, donde habían muchos judíos. Acuérdense que Antioquía, como nuestro pastor nos mostró en un mapa en la predicación de hace 2 domingos, Antioquía era un lugar donde habían muchos judíos que se encontraba al norte de Israel, ¿ya? No hay que perderle el ojo a eso. Ahí probablemente se escribió a esa comunidad el Evangelio de Mateo. Y por otro lado, Lucas, que fue escrito a una comunidad étnico-cristiana de emplazamiento italiano, posiblemente romana, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la cuestión sinóptica? Hay escritos que encontramos exclusivamente en Mateo y exclusivamente en Lucas, pero hay algunos escritos que sí se replican en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Y por otro lado, hay algunas historias que cuenta Mateo, que cuenta Lucas y también Marcos. Entonces, ¿qué dice qué dice el tema sinóptico? ¿Cómo se resuelve? Dice de que hay una fuente, que Mateo, por ejemplo, tiene historias propias que son propias de Mateo, pero también hay historias que comparte con Lucas y con Marcos. Entonces, y también hay otras historias
que comparte solamente con Lucas. Entonces hay una fuente, por decirlo de alguna forma, hay una fuente común entre Mateo y Lucas, que no es Marcos, porque tiene historias que están en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos, y esa fuente se le llama la fuente Q o fuente Kel, ¿ya? Esto es para entender un poco por qué hay historias que en una están y que en otra no están. Ahora, también es importante saber de que muy probablemente no fue Mateo quien la escribió, quizás no fue Marcos quien la escribió, quizás fueron discípulos de ellos. Por ende, hay historias que no siempre van a tener similitudes entre ellas. No sé si se acuerda que eso, de hecho, nuestro pastor nos hizo hacer una tarea en hermenéutica para ver diferencias que podían haber entre una historia escrita en un texto y escrita en otro, ¿ya? Eso fue en el libro de los Hechos para la conversión de Saulo. Bueno, en este caso es muy parecido, pero en esencia hablan de lo mismo, aunque tenga ciertas diferencias o discrepancias justamente por eso, porque hay lapsos de tiempo en que la historia se pudo haber distorsionado en algunos puntos, pero en que su esencia es la misma. Ahora, por ejemplo, esta se la dejo a usted, aquí hay 2 cuadros de relatos que aparecen solamente en el Evangelio de Marcos, y hay algunas narraciones que aparecen exclusivamente en el Evangelio de Lucas. Entonces yo, como hoy día vengo con síndrome de viejito pascuero, acá mismo, acá mismo les voy a compartir esto que encontré ayer, de hecho. La idea es que usted después lo imprima, porque de verdad estos 3 PDF son un material muy valioso, se los comento. Si no se ven, avísenme, porque no los veo a ustedes ni lo escucho. Entonces, por ejemplo, hay un PDF que se llama Armonía Sinóptica y que muestra todo lo que habla el Evangelio, pero por ejemplo dice Dios hecho hombre. ¿Quién lo habla? Juan. Número 3, los antepasados de Jesús. ¿Quién los habla? Los habla Mateo. Lo habla Mateo y lo habla Lucas. Vámonos más adelante. Por ejemplo, acá tenemos Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero no aparece en Juan. ¿Por qué Juan no entra en la cuestión sinóptica? Porque Juan claramente es un evangelio que escribe muchas historias que en los otros evangelios no aparecen. Por ejemplo, cuando Jesús purifica el templo, es exclusivo de Juan. Cuando Nicodemo visita a Jesús de noche, es exclusivo de Juan. Entonces hay muchas historias que no se comparten entre Mateo, Marco y Lucas. Por eso no entra en la cuestión sinóptica y se nota que está escrito con otro lenguaje. O sea, Juan es mucho más romántico, por decirlo de alguna forma, para contar su historia que los otros 3 evangelios. Ahora, sí, los 4 comparten historias básicas, que son, por ejemplo, la muerte de Jesús. O sea, los 4 evangelios lo comparten, ¿ya? Entonces, este PDF se lo recomiendo que lo impriman para que cuando usted quiera encontrar historias sepa en dónde aparece. Por ejemplo, Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Dónde aparece? Aparecen los 3 evangelios sinópticos. Y Jesús produce una pesca milagrosa. ¿Dónde aparece? Solamente en Lucas. ¿Se da cuenta? Entonces, esto le va a servir mucho para poder también hacer, cuando le toque predicar o esté examinando un pasaje del Nuevo Testamento, de los evangelios, pueda ver, oye, ¿y este está en algún otro evangelio? Ah, mira, también está. Entonces lo pueda comparar para ver si hay diferencias o si puede enriquecer la historia. De hecho, hay un libro que lo tengo acá, pero de aquí a buscarlo, que se llama La vida perfecta, si mal no me equivoco, que se lo recomiendo. Solo evangelio, pero es la historia de Jesús del evangelio escrito en uno solo. Entonces pesca la historia de los 4 evangelios y lo escribe como en una sola gran historia. Entonces, muy interesante, porque es como leer la historia de Jesús sin saltarse los detalles que otro evangelio sí se los salta. Así que si lo puede comprar por ahí, cómprelo. Sirve harto, muy didáctico. Ya, el otro PDF que les pasé es este. Las parábolas de Jesús, que se lo estoy pasando simplemente porque, como le dije, vengo con síndrome de viejito pascuero, y aparece, por ejemplo, las parábolas didácticas, las parábolas que son de tono evangélico y las parábolas de juicio y del futuro. Entonces, todas las parábolas que se nombran en el evangelio están aquí con su respectiva referencia bíblica, y lo mismo con respecto a los milagros de Jesús y en qué evangelio aparecen. Si, por ejemplo, Jesús sana bueno, ya lo vimos, Jesús restituye una mano seca,
aparece en los 3 evangelios menos Juan. Ya, entonces este PDF también es muy interesante para ver lo mismo que hablamos del evangelio sinóptico, así que aproveche este material. Me vengo para acá de nuevo. Entonces, siguiendo. Comparación de los 4 evangelios. Mateo, como dijimos, fue escrito a una comunidad de judíos, ¿ya? Y presenta a Jesús como el Mesías. Por eso es tan importante. A ver, Mateo y Lucas comparten la misma historia que vamos a retomar de la semana pasada, que es cuando Jesús recrimina a los fariseos y escribas. Entonces, probablemente ambos tomaron esta historia de la fuente que él. Pero hay que recordar que Mateo está escrito a judíos. Lucas, por otro lado, está escrito probablemente a personas que no son judías, sí creyentes, pero con probabilidad de localidad en Roma. Ahora, estos judíos, por eso, a ver, es que para que lo entendamos, Jesús, ¿qué es lo que trata de mostrar Mateo? Trata de mostrar a Jesús es el Mesías que se cumple en la profecía del Antiguo Testamento. De hecho, va a encontrar mucho en Mateo que dice para que se cumpla lo dicho por el profeta, porque claramente los judíos van a entender esa referencia, porque son judíos, los judíos entienden eso. Entonces, cuando yo le escribo a un judío que se conoce la Torá, que se conoce el Tanaj, y le digo, oye, para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo bla, 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 oye, sí, efectivamente en Jesús se cumple, ¿ya? El carácter del escritor es un maestro y el mayor énfasis lo da en los sermones y las palabras de Jesús, ¿ya? Mateo, cuando lo leamos entonces, hay que tratar de verlo desde esta perspectiva. Mateo le está escribiendo a judíos y le escribe principalmente sermones y palabras de Jesús. Ahora, Marcos, a ver, Lucas, pasemos a Lucas, que es la historia análoga de la que vamos a ver cuando recrimina a los fariseos y a los escribas. Lucas está escrita, como dijimos, probablemente a gentiles, con localidad en Roma, y muestra que Jesús es Dios, pero también es hombre, ¿ya? Y este es un poquito más acabado el Evangelio de Lucas, porque justamente fue escrito por carácter del escritor, un historiador. Y este Lucas trata de mostrar un lado más humano de Jesús. El libro de Juan, como dijimos, no iba dirigido quizás a una comunidad en específico, sino que era más romántico. O sea, era como Juan escribiéndole a todo el mundo para contarle a todo el mundo acerca de Jesús. ¿Quién es Marco? Marco es el evangelio más antiguo, como dijimos en su momento, y está escrito en gentiles y romanos. Y él trata de mostrar al siervo de Dios. De hecho, fíjese que esto es un paréntesis muy interesante. El Evangelio de Marcos, mire, este lo voy a sacar del libro de Felipe Pardo Fariña, es un cura que me hizo clase, un cura que está obsesionado con una historia de que le había dado la mano en el año 89, creo, cuando vino Ratzinger. Entonces se sentía casi bendecido de Dios por haberle dado la mano en el año 89 a Ratzinger. Y estuvimos 1 hora escuchando la historia de cómo le daba la mano a Ratzinger. Pero él escribió un libro interesante que nos hizo leer para el curso que tomamos en la universidad, y es justamente de Marco. Entonces el libro se llama ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y habla de Marco y dice que Marco, lo voy a leer textual, la primera fracción abarca los capítulos 1, del versículo 1 al capítulo 8, 26, donde se encuentra el eje articulador de la pregunta por la identidad de Jesús. De hecho, el Evangelio de Marco, a diferencia del otro Evangelio, es súper dinámico. Es más corto también, pero es súper dinámico. Y si se fija, el mayor énfasis es en milagros. Entonces, y hacía esto otro. Y después iba acá y hacía esto otro. Y después de que hacía eso, llama mucho la atención de que Marco se preocupa de hacer las preguntas que hacía la gente. Entonces, y Jesús hacía este milagro y la gente se preguntaba, ¿y quién es este? Entonces, hacía un milagro, ¿y quién es este que aún el viento y la mar lo obedecen? Entonces hacía un milagro, ¿y quién es este? Entonces llega el capítulo 8 y llega en la bisagra la unidad que aclara dicha identidad, que es cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, y cuando dice el Cristo, Cristo es el Mesías. Entonces ya cuando dice esto, ya el mar, si se da cuenta después de esta bisagra que hay, es que es como imagínense una curva, es como que viene la historia y de repente toma otro sentido, toma otro giro la historia. Ya desde este punto ya no nos preguntamos quién, o sea,
Marcos se lo pregunta, ¿y quién es este? ¿Quién es este que hace milagros? ¿Quién es este con esta autoridad? Pero cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, aquí Jesús cambia también el discurso. Y ahora aparece reconocido y afirmado, con lo cual se concluye que el sujeto a quien los judíos han visto predicar y hacer milagros es en realidad el Mesías esperado por todos. Y aquí se especifica el tipo de mesianismo que Jesús encarna, un Cristo humilde, glorificado y silencioso, que para llegar a reinar con todo poder y gloria debe pasar necesariamente por el dolor y la muerte en la cruz. De hecho, el fundamento del contenido de esta segunda sección se hace evidente a la luz de los 3 anuncios de la pasión. De hecho, dice, tú mismo lo has dicho, Pedro, por eso es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea muerto y sea resucitado. Entonces, si se dan cuenta, ya sabemos que después de esta bisagra ya sabemos quién es Jesús. Y aquí ya Jesús, en este evangelio en particular, 3 veces dice, es necesario que yo muera. Entonces aquí ya cambia el sentido del evangelio de Marcos. Pero el evangelio de Marcos busca eso, por eso habla de los milagros y acciones de Jesús. En primer lugar, para preguntándonos quién es, y después de esta pregunta, para mostrar, ya una vez que se revela que es el Mesías, bueno, ¿qué tipo de Mesías es? Un Mesías que viene a salvar a la humanidad, no el Mesías que está esperando específicamente Israel. Y es importante eso porque justamente ese Mesías que viene a salvar a la humanidad es para quien va escrito esto. Esto va escrito a gentiles y a romanos. No sé si se entiende, por eso es importante saber, esto no es contexto, pero sí es importante para tener en mente cuando leamos Mateo, ¿por qué Mateo habla como habla? ¿Por qué de repente tiene tanto tecnicismo judío? Porque está hablando a judíos. ¿Por qué Marco es más rápido? ¿Por qué en algún momento ya como que cambia el giro y empieza a hablar más que de los milagros y de quién es este, a hablar de lo que va a ser su pasión, de lo que es ser Mesías, porque va escrito a gentiles. No sé si se entiende. Entonces, por eso cuando usted léalo, si no está claro quién es, recurra a esta página y vea, ya, voy a leer Marco y Marco está dirigido a los gentiles y le pone más chuño a milagro y chuño a acciones de Jesús. Entonces, esta también es muy interesante para que usted la maneje cuando, aparte del contexto bíblico. A ver, esta es la de la semana pasada. Tenemos en el lado izquierdo a lo que había en esa época, que le vamos a dar mucha más profundidad en los estudios. A ver, aprovecho de decir que la próxima semana no vamos a hacer estudio bíblico, primero porque un día antes del aniversario, para no sobrecargar a los hermanos que realmente participan. Yo sé que quizás esto me va a decir, pucha, hermano, usted es un poco hereje. Sí, bueno, quizás un poquito hereje, pero también porque no voy a tener el tiempo para poder, con todo esto del coro, quizás no voy a tener el tiempo para poder preparar la diapositiva. Entonces prefiero apoyar al negro en esto y denme una semanita. También aprovechemos de dar un pequeño break y ahí damos los 2 estudios de Joaquín Jeremías, ¿ya? Pero gente explotada, el desempleo creciente, empobrecimiento, acaparamiento de tierra y ricos poderosos a los que no le importaba la pobreza de sus hermanos, tensión y conflictos sociales, todo eso lo vamos a ver cuando hablemos de Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías. Y acá es donde se presenta a Jesús, que presenta su mensaje al pueblo, que se coloca del lado de los excluidos del sistema. Jesús niega el combate de divisiones creadas por los hombres, Jesús combate los males que dañan la vida humana, Jesús desenmascara la falsedad de los grandes y es obediente hasta la muerte. Jesús revela el rostro del Padre. Deus revelatus. Ya. Lo de la izquierda lo vamos a ver, es contexto, lo vamos a estudiar, pero todo lo que hay en la derecha es bíblico, salen los evangelios, cosa de leer los evangelios. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le quiero dar fuerza? A esto hoy día, que son los conflictos de Jesús y fariseos. ¿Por qué? Porque yo le mandé el texto ahí abajo. No estoy seguro si usted lo leyó, pero muy probablemente usted no lo leyó. Aunque quizás sí. Ya, hagamos como que no lo leyó y lo leemos hoy día. A ver, este es Mateo 23, 1 al 36. ¿Ya? Jesús se agarró de la mecha con los fariseos y eso hay que entenderlo, como lo dijimos la semana pasada. Era necesario que muriera. Y para nosotros era muy necesario. Por eso decimos, ¿por qué murió Jesús? Murió por mí. Pero Jesús no se presentó ante los fariseos para decir, oye, ¿sabéis que yo tengo que morir por el Esteban? Es que iban a ser en 2000 años más, así que ¿por qué no me matáis, me crucificáis para yo morir por él? No, no fue así.
Entonces, ¿por qué murió? Murió por esto. Porque él desenmascaró a los fariseos. Entonces, resalté en rojo, usted después lo lee completo, pero resalté en rojo lo que creo que es lo que creo que es como más fundamental del texto. Entonces, por ejemplo, los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Cualquier parecido con la realidad es mera ficción. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ya? Es tanto así que quieren ser vistos por los hombres que ellos anhelan ser llamados maestros o rabí. Y Jesús les dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no hay uno mayor que el otro. Aquí no hay un predicador, un oficial, un diácono, un obispo, no. Hay un solo maestro, el Cristo, el Mesías. Y todos ustedes, por mucho rasgo eclesiástico que tengan, son hermanos. Interesante, muy interesante. Porque hay veces que estos pasajes nosotros los pasamos medio de largo y recordemos que por este pasaje en particular es donde nos da más luces Mateo de por qué mataron a Jesús. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Cuando leamos Joaquín Jeremías vamos a ver que al igual como en algunos países cuyo nombre no voy a decir, hay una diferencia de clases demasiado marcada. Y créame, no estoy hablando de diferencias sutiles, o sea, estamos hablando de diferencias realmente denotables. O sea, cuando veamos cómo vivían, por ejemplo, los esclavos o los enfermos o las viudas en esa época, y cómo vivían los herodianos, los fariseos y la clase alta de, por decirlo de alguna forma, de los judíos, se va a dar cuenta que a alguien así decirle, oye, ¿quieres ser grande? Sé siervo. Es como para matar a Jesús, po. O sea, son esto lo más hereje que he dicho en mi vida. Pero si yo hubiera sido fariseo, es como para matar a Jesús, po. O sea, que me digan, oye, todo lo que tú has juntado y fomentado y creado en tu vida y respaldado con tus palabras, se tiene que derrumbar. No necesito que tú seas lo que eres, necesito que tú seas siervo. Y cuán importante que hoy día en las iglesias haya siervos. Cuán importante que hoy día en la iglesia no haya maestros, hayan hermanos. Que el Señor nos ayude. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire qué fuerte. O sea, ojalá no seáis piedra de tropiezo. O sea, estos eran expertos en eso. Bueno, sigue hablando acá de algunas cuestiones que vamos a tratar de remarcar la próxima semana. Por ejemplo, cuando habla del oro del templo, de la ofrenda del altar, que vamos a tratar de recargar. También los prosélitos. A ver, ¿qué es un prosélito? Yo sé que hemos hablado harto de proselitismo y no sé si quedó bien claro. Es como los prosélitos son judíos, que diga, son gentiles que se convierten al judaísmo. Es como nosotros, personas que buscamos convertir al evangelio, serían una especie así como prosélitos, o sea, inconversos que ahora son cristianos. Entonces, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, perdón. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, buscan generar judíos, pero los condenan después. Entonces, fuerte. ¿Para qué ánimo con cosas? Más abajo, ya las últimas 2 líneas en rojo, dejáis lo más importante de la ley. Y escucha esto, porque Jesús nos vino a derogar la ley, vino a cumplirla. Pero nosotros leemos el Antiguo Testamento y pareciera ver que nosotros en el Antiguo Testamento lo más que vemos es matanza, muerte y guerra y cosas. De hecho, cuando mi señora se enoja conmigo, habla de empalar, del Dios que empalaba en el Antiguo Testamento. Y claro, si uno lee el Antiguo Testamento, el libro de Esther efectivamente se empalaba en persona. ¿Se acuerda cuando leímos lo del pacto de Fines? De que murieron muchas personas, muchos israelitas que habían
que se habían ido en pos de los dioses de los cananeos. Y pareciera ser que nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos sangre y guerra, pero resulta de que Jesús aquí da la clave de lo que es la ley. Fíjese lo que dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es que estas palabras merecen un estudio, unos cuantos estudios bíblicos, unas cuantas predicaciones muy profundas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús vino a cumplir la ley y le está enseñando a los fariseos, y hoy nos dice a nosotros, no dejen lo más importante que hay que cumplir, la justicia, la misericordia y la fe. Y finalmente, lo que yo creo que también es muy importante, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, porque antes habla de que los sepulcros blanqueados, que nosotros los evangélicos pentecostales lo sabemos muy bien, pero vámonos mal callo, o sea, vamos a lo que significa ser sepulcro blanqueado, a lo que significa que por dentro que se nos mostremos hermosos y por dentro estemos llenos de muerte. Bueno, o sea, muerte que no nos hemos arrepentido, no. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, que está muy de la mano a lo que acabamos de leer, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y por esto Jesús fue muerto. Bueno, y también porque se juntaba con pecadores. ¿Ya? Lucas, como vimos, Lucas también habla, esta recriminación también la habla Lucas. A diferencia, Mateo no hace diferencia entre escribas y fariseos. Él mete a todos en el mismo saco, y por eso nosotros como cristianos muchas veces también tendemos a confundir los dos términos, como que son sinónimos, y no es así. De hecho, Lucas, que un poco más historiador, se encarga de hacer la diferencia entre ambos. Y es lo que justamente... ¿Esta por qué la puse? Si la había puesto por algo, pero después la voy a decir, ya. Creo que me salté acá, vamos a leerlo al tiro. Percibiremos de forma particularmente clara la separación de ambos, si recordamos los reproches concretos que Jesús dirige, según Lucas, a cada una de las dos categorías, porque para Mateo, Jesús recrimina a escribas y fariseos en conjunto, pero Lucas hace la diferenciación entre lo que le recrimina a los escribas y lo que le recrimina a los fariseos. Y aquí tenemos que entender la diferencia entre los dos. Los escribas son los que sabían leer y escribir, y por lo tanto estaban a cargo como de escribir escribir y leer la escritura. Esto puede, si pudiéramos hacer alguna analogía con lo que soy, los escribas son una especie de teólogos. Son como los teólogos del judaísmo, y los fariseos son más como la gente eclesiástica, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver que la naturaleza de los reproches son totalmente distintos por lo mismo. Entonces los escribas, que también vimos la definición la semana pasada, imponen a la gente cargas religiosas muy pesadas, mientras que ellos las evitan. En Mateo esta recriminación es tanto para fariseos como para escribas, y Lucas hace la diferenciación. Esta recriminación es de los escribas. Construyen tumbas a los profetas, pero están dispuestos a condenar a muerte a los enviados de Dios. Tienen oculta su ciencia, cerrando así a la gente el acceso al reino de Dios, mientras que ellos no hacen ningún caso de sus conocimientos. Ambicionan trajes, saludos y presidencias, y en particular desean los primeros sitios en las sinagogas. Como se ve, estos son reproches generalmente relacionados con su erudita formación de escribas y con los derechos que eso les proporciona en la vida social. Ya. Por otro lado, ¿qué le recrimina Jesús, según Lucas, a los fariseos? Hipocresía en el cumplimiento de las prescripciones sobre la pureza, siendo ellos interiormente impuros. Hipocresía en el pago del diezmo de las legumbres verdes y las legumbres secas, que no estaban sometidas al diezmo según la ley, mientras que descuidan las exigencias religiosas y morales de la ley. Como se ve, estos reproches no tienen en absoluto ninguna relación con una formación teológica. Se dirigen a gente que conduce su vida
conforme a las exigencias de las leyes religiosas que enseñan los escribas fariseos. Y aquí la diferencia, porque no todos los fariseos eran escribas, pero habían algunos escribas que sí eran fariseos. O sea, habían fariseos y habían fariseos escribas, ¿ya? De hecho, recordemos, a ver, a pesar de que se sintieron muy atacados los fariseos, hubieron fariseos que entendieron las palabras de Jesús. Y me imagino yo de que de alguna manera, quizás no directamente, pero quizás sí al momento de ser juzgado, defendieron a Jesús. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, a Nicodemo, a José de Arimatea, juzgando a Jesús y pidiendo que lo crucificaran. Yo creo que ellos fueron parte del grupo de los fariseos que defendió a Jesús. Ahora, no necesariamente estaban en el Sanedrín, eso es otra cosa, porque los que juzgaron a Jesús y los que le dieron muerte a Jesús era responsabilidad del Sanedrín. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, como siempre me ando pasando de listo. Lucas nos indica claramente, y en total acuerdo con los datos de la fuente contemporánea, que el discurso paralelo de Jesús en Mateo 23 se divide en dos partes. La primera va dirigida contra los escribas y la segunda contiene reproches dirigidos a los fariseos, lo cual aparece claramente en el mismo Mateo en varias ocasiones, así por ejemplo cuando introduce el quinto ay, con el apóstrofe ay de vosotros escribas y fariseos, mientras él continúa con la expresión tú, fariseo ciego. Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque esto que estamos leyendo nosotros ahora, esto es del libro de Joaquín Jeremías. Entonces, este tipo de cosas encontramos en ese libro. Si se porta bien, ya le dije que se le iba a pasar. Veamos un poco esto. Retomar esto que estaba en una... que lo vimos hoy día, que es parte de la fuente Q, que la cuestión sinóptica, pero ¿por qué hay diferencias? A ver, porque el evangelio se fue transmitiendo hasta el momento en que se escribieron, quedaron plasmadas en un escrito, en un papiro. Hasta ese entonces, la transmisión de las historias del evangelio y del anuncio de la salvación se fueron transmitiendo de boca en boca. Por eso pueden haber diferencias. Ahora, ¿cómo se fueron transmitiendo? A través de la instrucción. Después le voy a mostrar cuando cortemos el libro que le comenté, que de la Iglesia Luterana para la Liturgia Luterana. Ellos, al igual, por ejemplo, que la comunidad católica, que gran cantidad de los protestantes más ortodoxos o más tradicionales, tienen un esquema de liturgia y de instrucción. Pero también el anuncio de la salvación se mantuvo vigente y se fue transmitiendo también a través de la actividad misionera y la apologética, defensa contra las acusaciones, entre los creyentes, entre los no creyentes paganos y hebreos. Entonces, toda esta cantidad de información que estaba contenida en la mente, en el subconsciente y en la tradición oral del cristianismo, por decirlo de alguna forma, se transmitió a una fuente Q que le llamamos, que es la que vimos en la cuestión sinóptica, que es una colección escrita de los dichos y hechos de Jesús, y que se transmitió a través de la catequesis, de la instrucción, de la liturgia misma, de la actividad misionera y la apologética. Y esta colección de escritos, más el Evangelio de Marcos, que fue el más antiguo de los evangelios escritos, fueron los que dieron forma al Evangelio de Mateo y de Lucas. Y por otro carril, el Evangelio de Juan, mucho más antiguo. ¿Ya? Sí, por eso la había puesto. Y por eso también encontramos diferencias entre el Evangelio de Mateo en cuanto a la recriminación de los fariseos y escribas, y como en el Evangelio de Lucas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. E insisto que esto, de verdad, leyéndolo y releyéndolo, me deja pasmado. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Que es la base misma del judaísmo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y Jesús qué dice? Shema Israel. ¿Se acuerda que hablamos del Shema Israel? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
En Éxodo 24, no te harás imágenes. Ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16:13. Entonces, todo lo que sale en el Antiguo Testamento, en cuanto a los 10 mandamientos, Jesús, y muchas otras cosas más, pero aquí estamos haciendo el análogo solamente en cuanto a los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos que fueron escritos en el Éxodo y que son muy venerados por los judíos, Jesús no los contradice. De hecho, no solo no los contradice, sino que los reafirma en sus dichos y quedaron plasmados en los evangelios. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos plasmados y reafirmados y cumplidos por Jesús, ¿ya? Entonces, la vida de Jesús cumple lo que es la ley. Él cumple la esencia de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y la tradición de los ancianos no iba de la mano con esto. Y eso es justamente lo que Jesús le recrimina, y también lo vimos la semana pasada. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, que el Señor nos ayude. E insisto con esto y lo voy a volver a decir, aunque usted se canse. Por eso hay que orar por los predicadores de la iglesia. Porque es muy importante cómo se interpretan las escrituras. Porque siempre decimos lo más importante es la palabra de Dios. Y depende de cómo nosotros interpretemos la palabra de Dios en nuestra lectura. Y con la ayuda de quienes más saben, nuestros pastores y los oficiales, es que nosotros nos vamos formando una idea de lo que debemos hacer en la vida como cristianos. Entonces, es muy importante la sana doctrina, la leche no adulterada, pero qué complicado es definirla. Por eso es muy importante que usted ore por sus predicadores, usted ore por nuestro pastor, para que no tengamos problemas de interpretación. No vaya a ser que algún día dejemos lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. No vaya a ser que algún día nos pase que por fuera nos mostremos justos, pero por dentro estemos llenos de hipocresía e iniquidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor ayude a la iglesia. Esto ya lo leímos ya. ¿Esto por qué lo pongo? Para que lo lea usted después. Porque cuando termina Mateo, mire, voy rápido, yo sé que voy rápido, pero cuando termina Mateo, dice, la acusación que le hace a los fariseos, dice, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. ¿Ya? ¿Quién es este Zacarías? No lo sabemos. Por eso se la dejo ahí para que usted después la lea. Esto lo encontré por ahí. Hay algunos que piensan que podría ser Zacarías el autor del libro mismo, un Zacarías que hablan en Segunda de Crónica, pero al parecer, según lo que yo leí, ahí tengo que cambiar ahí lo que está escrito, una nas, no, se copió mal. Pero el punto 4 pareciera ser al que la mayor cantidad de historiadores le dan mayor crédito. En múltiples obras de referencia se recoge la posibilidad que este Zacarías del que habla Jesús, el hijo de Berequías, fuera el padre de Juan el Bautista. Según algunas tradiciones, este Zacarías habría sido asesinado en el templo por orden de Herodes Antipas, al no revelar el paradero de su hijo Juan. ¿Ya? Y ahí están las otras posibilidades. No es a ciencia cierta, pero porque la verdad no se dice quién es este Zacarías, quién es el hijo de Berequías, ni quién fue asesinado en el templo, pero por alguna, al parecer el punto 4 es el que más aceptación tiene. Esto es para que lo lea casi como un punto freak. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los escribas vivían de las ayudas recibidas. Esto es del libro de Joaquín Jeremías. Esta es la conclusión que sugieren las condiciones en que se encontraban antes de la Segunda Guerra Mundial los peritos de la ley palestina. Bla, bla, bla. Los doctores o los discípulos de los sabios dependían de la libre gratitud de sus discípulos, de la inclusión en el diezmo de los pobres y en ciertos casos también de las ayudas en la caja del templo. Se decía que era meritorio ofrecer hospitalidad al escriba. Ojo con eso. Se decía que era meritorio ofrecer hospitalidad al escriba y hacerle partícipe de los bienes o administrar sus negocios en su lugar. Vamos al último párrafo.
Como ya indica el mismo texto del último pasaje, devorar la casa de las viudas, difícilmente se puede pensar que refería a que los escribas cobrasen las consultas de forma indebida o que no hiciesen justicia a las viudas. Más bien pudiera tratarse de los escribas parásitos, que se aprovechaban de la hospitalidad de las personas económicamente modestas. ¿Y por qué se aprovechaban? Porque se pensaba que era meritorio ofrecer hospitalidad al escriba y hacerle partícipes de los propios bienes. Entonces, a esa actitud de estos escribas parásitos, que no eran todos, claramente, es que Jesús, según Mateo, dice, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No se trata que le robaran la planta, sino que se aprovechaban de sus hermanos para obtener ingresos. Cualquier parecido con la realidad es mera ficción, hermano. Sectas y partido del judaísmo. Bueno, esto es lo mismo de la semana pasada. Están los fariseos, por si no lo leyó, los saduceos, por si no lo leyó, los esenios, el bautismo, que también estaba de la semana pasada, y los celotes. Quise llegar a esta porque aquí se muestra una tabla resúmenes de quiénes son los fariseos, en qué cosas estaban de acuerdo con Jesús y en qué cosas no estaban de acuerdo con Jesús. Por ejemplo, los fariseos estaban de acuerdo con que había que tener respeto por la ley, había creencia en la resurrección de los muertos y comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. O sea, hasta ahí los fariseos y Jesús son compadres. Pero resulta que, que los fariseos rechazaban la afirmación de Jesús que era el Mesías, porque no seguía todas sus tradiciones y se reunía con gente de notoria mala conducta. Por otro lado, los saduceos son los ricos, el partido sacerdotal judío de clase alta. Estos son los ricachón, el partido ricachón de la época. Rechazaron la autoridad de la Biblia más allá de los 5 libros de Moisés, es decir, ellos no aceptaban la Tanaj como tal, sino solamente la Torá, y obtenían ganancias de negocios en el templo. Ellos junto con los fariseos conformaron los partidos mayoritarios del concilio judío. ¿Qué tenían en común con Jesús? Gran respeto por los 5 libros de Moisés, así como también por la santidad del templo. Pero ellos, tal como lo leyeron ustedes, o lo van a leer ahora en la diapositiva anterior, negaban la resurrección del cuerpo. Pensaban que el templo también podía usarse como un lugar para efectuar transacciones comerciales, lo cual claramente Jesús no estaba de acuerdo. Los escribas, como dijimos, podría hacerse un algo como los teólogos de hoy en día, son intérpretes profesionales de la ley, enfatizaban especialmente las tradiciones. Muchos escribas fueron fariseos. Respeto a la ley y entrega a la obediencia de Dios estaban totalmente de acuerdo con Jesús, pero rechazaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley, desecharon a Jesús como Mesías porque no obedecía todas sus tradiciones, lo cual es muy similar a lo que vemos con los fariseos. Por eso es muy común ver a fariseos y escribas juntos, casi de la manito, yendo a acusar normalmente o a atentar a Jesús. Herodianos, partido político judío de aliado al rey Herodes. ¿Qué tenían en común con Jesús? Bueno, vaya uno a saber. En contra, temían que Jesús causara inestabilidad política. Y eso lo vimos no solamente en su nacimiento, sino también en su muerte. Vieron en él una amenaza a su futuro político, así como también a su intento por recobrar de Roma algo de su poder político perdido. Sí. Poco tenían el miedo de que se generara ahí otra época asmonia, que también la vimos nosotros, como la que se dio en la Revolución de los Macabeos. Entonces, también ahí había un tema con lo herodiano. Estaban los celotes, que como dijimos eran los comunistas judíos, que eran como los más revolucionarios. No son comunistas judíos, son judíos revolucionarios. Grupo de patriotas judíos violentos dedicados a determinar el fin del gobierno. Preocupación por el futuro político de Israel, tenía una creencia en el Mesías, pero sin reconocer en Jesús el enviado de Dios. En desacuerdo, creían que el Mesías sería un líder político que liberaría a Israel de la ocupación romana, distinto al tipo de mesianismo que vino a ser Jesús. Y los esenios, grupo monástico de judíos de práctica ritual y pureza ceremonial, a ellos se les atribuye principalmente el nacimiento de prácticas como el bautismo, así como también de santidad personal. Enfatizaban la justicia, la honestidad y el compromiso. Creían que los rituales ceremoniales los hacían justos, cosa que Jesús también no compartió ni predicó. ¿Ya? Así que esta tablita también está muy interesante para complementar estas diapositivas anteriores. ¿Ya?
Perfecto. Esta imagen la compartió conmigo cuando recién partimos el ciclo de estudio bíblico, después del segundo lo compartió nuestra hermana Magdalena. Sinagoga típica del siglo I después de Cristo, que muestran la amplia habitación interna donde se reunían los hombres y la galería superior donde se reunían las mujeres, o sea, no se iban a juntar con las mujeres, obvio. Este dibujo en particular sigue el modelo de la sinagoga de Capernaum en Israel. Entonces vemos en ese segundo piso que se ve arriba, era donde estaban las mujeres, que era la galería de las mujeres, y abajo, en asientos más privilegiados, estaban sentados los hombres rodeando el pupitre de lectura. ¿Ya? Traté de leer en cuanto a por qué las mujeres en el Nuevo Testamento pasaron de estar de un estatus más a la par con los hombres, por decirlo de alguna manera, a un estrato mucho más bajo, o sea, mucho más relegadas. Y la verdad, encontré algunos comentarios bastante machistas, comentarios de escritores y de judíos bastante machistas. Pero déjeme comentarle alguno en particular. Decían de que las mujeres como tales no era que el hombre pecara, era que la mujer inducía el pecado al hombre por su forma de vestir o por formas provocativas de vestirse. Entonces, por eso a las mujeres las dejaban tan relegadas al hogar, a las tareas del hogar, para que no tentara a su prójimo. No puedo decir que sea así, de verdad no puedo decirlo, no puedo decir que esto es doctrina o que esto es verdad, estoy diciendo lo que yo leí. En otra parte leí de que era porque había una fiesta del Yom Kippur en que las mujeres tenían, esto es casi hasta feo, provocaban orgías entre los judíos y que por eso se le relegó. A esto ya me parece un poco más fantasioso, eso de verdad yo lo leí y hasta creí que era parte de una historia de Hollywood. La primera, la verdad, no me hace lógica, no me hace sentido, pero sí entendiendo cómo se relegó a la mujer, creo que de todo lo que he leído, creo que es la que más se podría acercar. En otras palabras, tenemos a un pueblo machista, con todas sus letras. Y aquí usted me va a perdonar si usted no comparte conmigo, y está en todo su derecho de no compartir conmigo esta visión en cuanto de la mujer, porque claro, en la Biblia nosotros encontramos que el hombre es cabeza de la familia y la mujer debe someterse al esposo, y eso es bíblico, y eso es una enseñanza de Pablo, pero nosotros muchas veces en nuestra interpretación de la escritura tendemos a ver eso como si fuera poco más, oye, el hombre manda, po. Y en realidad yo la leo de otra forma, cuando a mí me dicen, oye, la mujer se tiene que someter al esposo y el esposo tiene que ser cabeza, no suena como, oye, el esposo manda, así que tú eres prácticamente esclava de tu esposo, ¿no? Yo lo leo de otra manera, yo lo leo como, oye, esposo, tienes más responsabilidad. Tienes responsabilidad con tu familia. O sea, si tu familia en algo va a desagradar a Dios, es tu responsabilidad. Claro, usted me va a decir, pero somos un matrimonio, sí, o sea, la mujer idónea, todo lo que usted quiera, pero es como los trabajos. Puede equivocarse un súbdito, lo que usted quiera, pero el jefe, ¿a quién le llama la atención? Al primer encargado, y el primer encargado y verá cómo lo hace para abajo, pero al que le llega la jeta primero, el que tiene que responder es el directo, y en este caso el directo es el hombre. Entonces yo no lo leo así como casi, oye, la mujer se somete al hombre así como una bendición, oye, tienes más responsabilidad. Que el Señor nos ayude, porque son formas distintas de interpretar la escritura. Ahora, ya usted me puede decir, pero hermano, la mujer cae en la congregación. Sí, gracias a Dios cae en la congregación. Sigamos adelante. No, hermano, mire, cae en la congregación. Me van a pegar, me están poniendo el puño cerrado al lado mío. Sí, a ver, lo que pasa es que tenemos que entender el contexto judío. Y no solo el contexto judío,
sino también el contexto al que está escrito esa carta. Entonces, si usted se anima, esto lo conversamos hace lo presentamos. A ver, Jesús, ¿qué vino a hacer con las mujeres? Jesús vino a darle el lugar que le corresponde. Y las mujeres lo sintieron así. Y lo dijimos en algún momento. A ver, ¿quiénes fueron las que se quedaron a los pies de Jesús? ¿Fueron los hombres? No, fueron las mujeres. ¿Quiénes fueron los que fueron a enterrar a su maestro? ¿Fueron los hombres? Fueron las mujeres. ¿Quiénes fueron los que fueron a ver a su maestro que estaba después del día de reposo y tempranito fueron a verlo? ¿Quién fueron? ¿Los hombres? Fueron las mujeres. ¿Cómo se puede explicar que en un pueblo tan machista como el judío, las mujeres hayan tenido tanta gratitud con un hombre? Porque ese hombre le devolvía la dignidad a las mujeres. La tradición de la IDES, ¿qué decía? Oye, de hecho, entre tanta tradición de tanta interpretación bíblica, si el hombre pues están gritando arriba los niños. ¿Qué decía la Biblia? Espéreme. ¿Qué dice la ley? Oye, ¿qué pasa si la mujer adultera? Y Jesús no la condenó. Si supiera quién es la que le está besando los pies y derramando el perfume, o sea, encontramos cosas como, por ejemplo, oye, una mujer enferma que tenía miedo de decirle a Jesús lo que tenía y se acercó con miedo. No sé si con miedo a Jesús principalmente, yo creo que con miedo a la sociedad, a esa sociedad machista que decía, oye, si tienes flujo de sangre, si estás en tus días, eres inmunda. Y el hombre no se puede acostar con la mujer incluso una semana después de que se le acaba su periodo. Y esta mujer no solamente tenía periodo, era un periodo continuo, tenía flujo de sangre, era inmunda y llevaba años inmunda. El juicio social que iba a tener esa mujer se acercó con tanto miedo a ese juicio social y Jesús no solamente la sana, la salva. Que el Señor nos ayude. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es mi visión que yo veo con respecto a Jesús en las mujeres? Que Él vino a restaurar la posición de la mujer en la sociedad y en la familia. Sí le da labores, sí tiene que someterse al esposo, pero no porque el esposo sea mejor, sino porque el esposo tiene mayor responsabilidad. Porque le va a llegar primero a la jeta si pasa algo con la familia. Pero ¿cómo creó Dios a la mujer y al hombre? Los creó iguales. De hecho, antes del pecado, Adán la reconoce así, y no solamente Dios los creó iguales. Adán la reconoce así. Adán, ¿cómo llamó a su esposa? No la llamó Eva, la llamó varona. Porque era como él. Reconoció que era su igual, que era su par. Que el Señor nos ayude. Fue después del primer pecado que la Biblia se encarga de decir que dejó de ser varona y ahora era Eva. Que el Señor nos ayude. Esto ya para terminar. No es para terminar y yo ya me pasé, sí, ya me pasé harto. Bueno, me perdonan nomás, pues ya que tienen ganas de escucharme. Si no se van nomás, pues si yo no los veo. Así que si se van, no me entero. A ver, habían muchos fariseos. El libro de Joaquín Jeremías se encarga de decir de que podrían haber sido, voy a inventar un número, pero estamos hablando de miles, 3.500, 5.000 fariseos, solo en Jerusalén. El Sanedrín era un grupo, eran judíos que tenían una posición de gran importancia dentro del pueblo judío. A ver, que yo no sé, era como el Sanedrín, era la gran corte de justicia judía y consistía en 71 hombres. ¿Ya?
ahí vemos que hay 35 miembros a la izquierda, 35 a la derecha, y el gran sumo sacerdote, que está en el centro, y al medio, en negro, está el acusado. ¿Ya? Vemos ahí su ubicación dentro del templo, que estaba muy cerquita del templo, por fuera del patio de las mujeres, y ellos eran lo que el concilio podía decidir, aquí yo no sé mucho inglés, el destino de la gente, excepto la pena de muerte, que era decidida por los romanos. Ellos no decidían la pena de muerte, por eso ellos no, a pesar de que acusaron a Jesús, no lo podían acusar, no lo podían castigar con la muerte, porque no estaban capacitados para eso, y por eso lo llevaron ante los romanos. Y fueron los romanos los que finalmente, bueno, los judíos, pero con la venia de los romanos, los que finalmente terminaron culpando de muerte a Jesús. Ya, bueno, eso es el Sanedrín. Fíjese que son hartas personas, y por eso era tan importante ver esta diapositiva para imaginarnos cómo fue cuando lo enjuiciaron a Jesús de noche en la casa del sumo sacerdote. Tuvo que haber sido tremenda casona. Y para que hubieran estado los 71 miembros despiertos del Sanedrín, o gran parte de los miembros del Sanedrín despiertos, oye, significa que esta cuestión estaba más que armada. O sea, claramente todo se gestó, bueno, el solo hecho de que le hayan pagado a Judas de antemano es porque se gestó esto con mucha antelación. Ahora, esto sí es para terminar, ¿ya? Esta diapositiva la vimos hace unos días. Vimos que en el Antiguo Tiempo, en el Antiguo Testamento encontramos una salvación física, y es en el Nuevo Testamento donde ya se empieza a hablar con mayor fuerza, y de hecho a hablar de una salvación espiritual, ¿ya? Quizás por ahí también pasa el hecho de que los saduceos no creían en una salvación espiritual, porque en la Torá, que es la que ellos aceptan y no el Tanaj, no se habla de la salvación del alma. De hecho, fíjese que tampoco se habla de cielo, también vimos eso. El cielo no es un lugar donde hay ángeles, según el Antiguo Testamento, un lugar donde está Dios, pero es en el Nuevo Testamento donde se habla del cielo como un lugar también para nosotros, como salvación futura. Ahora, es difícil hablar de cielo e infierno, porque también estos términos, si bien se plasman y se trabajan con mayor fuerza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, si bien se hacen mención a ellos, no es con la misma fuerza que en el Nuevo Testamento. Entonces, no voy a entrarme a meter en la pata a los caballos, porque, a ver, he leído harto acerca del infierno también, y hay mucha diferencia entre un escritor y otro, pero todos coinciden en lo mismo. El infierno es muerte misma porque está separado de Dios. A ver, independiente de que sea un lago de fuego y azufre, porque a ver, yo alguna vez en la iglesia dije, no estaba seguro de si era un lago de carne con fuego y azufre, pero sí el infierno, el gran problema que tiene es que estamos lejos de Dios. Y me lo recriminaron desde el púlpito un par de domingos después. Entonces no voy a decirlo, jamás lo dije como doctrina y tampoco lo voy a decir ahora, pero sí lo digo como parte de lo que he leído y cumplo con ello. El infierno no hay claridad de lo que es. Aquí después el oficial que escuche esto podrá crucificarme como lo estime conveniente, pero el infierno no está claro de qué es lo que es, pero sí qué es lo que conlleva, ¿ya? Y para eso le invito a leer esto. ¿Esto de dónde lo saqué? Lo saqué del libro Teología Bíblica y Sistemática de Perlman, que habla acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte según la Biblia y según este autor? La muerte es la separación del alma y del cuerpo y la introducción del hombre al mundo invisible. Se la describe de sueño, la disolución de la casa terrenal de este tabernáculo, el dejar este tabernáculo, el pedir el alma de parte de Dios, ir por el camino por el cual no se vuelve, el reunirse con sus padres, descender al silencio, expirar, tornar al polvo, ser cortado y una partida. Y ahí están todos las referencias bíblicas. Así que ahí le di harto material a los predicadores.
La muerte es el primer efecto o manifestación visible del pecado y será el último efecto del pecado del cual seremos salvados. El Salvador quitó la muerte y trajo vida e inmortalidad, incorrupción a la luz por el Evangelio. El vocablo quitar significa anular o hacer negativo. Se anula la muerte entonces como sentencia condenatoria y se ofrece la vida a todos. Mientras tanto, aunque la muerte continúa, se convierte en puerta de acceso a la vida en el caso de los que aceptan a Cristo. ¿De qué manera está relacionada la muerte con la doctrina de la inmortalidad? Hay dos vocablos, inmortalidad e incorrupción, que se emplean con referencia a la resurrección del cuerpo. Inmortalidad significa no estar sujeto a la muerte, y en las Sagradas Escrituras se aplica al cuerpo y no al alma, aunque se insinúa la inmortalidad del alma. Hasta los cristianos son mortales, puesto que sus cuerpos están sujetos a la muerte. Después de la resurrección y el arrebatamiento obtendrán la inmortalidad, es decir, tendrán cuerpos glorificados, no sujetos a la muerte. Pero hoy estamos sujetos a la muerte. Hoy morimos. Los malvados también resucitarán, y lo dice la Escritura. ¿Significa que tienen inmortalidad? No, puesto que su condición toda es una muerte, separación de Dios. Tienen existencia, pero no la comunión con Dios y la glorificación del cuerpo que constituyen una verdadera inmortalidad. Existen conscientemente en una condición de sujeción a la muerte. La suya no es resurrección de vida, sino resurrección de muerte. No nos vamos a meter en la pata de los caballos hablando de infierno o no. Pero para que haya resurrección, primero hay que morir. Es lo lógico. Y es lo que hizo Jesús. Y Jesús murió, pero fue el primogénito de entre los muertos y resucitó. Y los que mueren en Cristo están durmiendo el sueño de los justos. Y en algún momento sonará la final trompeta y el cuerpo y despertarán ellos primero y serán transformados en un cuerpo incorruptible, a una resurrección de vida. Hay pasajes bíblicos que efectivamente dicen de que nosotros cuando morimos nos vamos al cielo. Pero respecto a eso es como cuando el comentarista el Palma, estaban jugando los últimos partidos de Brasil, o no me acuerdo si era Brasil o Sudáfrica, pero Chile ya estaba clasificó primero o segundo. Y dijo, Chile ya está en Brasil, o Chile ya está en Sudáfrica, Chile ya está en Sudáfrica, y no estábamos en Sudáfrica, todavía no empezaba el Mundial. Pero estábamos clasificados, entonces era como una forma de decir, oye, una forma literaria, quizás metafórica, de decir, oye, todavía no empieza el Mundial, todavía no estamos en Sudáfrica, pero tenemos ya los boletos asegurados. Entonces, cuando nosotros morimos, nos vayamos directo al cielo, o durmamos el sueño de los justos, o muramos y esperemos la resurrección gloriosa, sea lo que sea, el que muere, creyendo en Jesús y teniendo a Jesús como su Salvador, pase lo que pase, en algún momento vivirá una eternidad con Dios. Son esas cosas que de repente llevan a interpretaciones quizás diferentes entre una y otra. Pero insisto, y con esto quiero terminar, lo importante es la esencia. Lo importante es saber de que si morimos, nos vayamos al tiro al cielo, durmamos o muramos, o lo que nosotros entendamos de ello, o lo que nosotros podamos leer de ello, que vamos a encontrar muchas interpretaciones respecto a esto, todos tenemos que llegar a la misma conclusión. Cuando cerremos nuestros ojos, algún día los abriremos en la presencia del Señor. Eso es lo importante. Y para eso tenemos que luchar. Todo lo demás, ese Deus absconditus, que es como velada, que como dice Pablo, que lo vemos veladamente, que algún día lo veremos claramente. El mismo apóstol Pablo dice, hoy lo vemos veladamente, pero algún día lo veremos cara a cara. Eso es lo importante. Y eso es lo que se ha revelado en su palabra. Y eso es por lo que nosotros tenemos que luchar. Mire, yo creo ya que con esta diapositiva
quedamos súper bien preparados para poder pasar a Joaquín Jeremías. Creo que ya tenemos bien claro lo que es el judaísmo, en qué creían, cómo se formaron, y creo que ya es hora de ver el contexto, ¿cierto? Pero no la próxima semana. Ya, antes de terminar, yo sé que se me han ido varios, no sé si se me han ido, pero les quiero dar este último libro. Esto si pueden cómprenselo, porque yo no debería dárselo, pero realmente creo que les va a servir mucho. Usos y costumbres, manual ilustrado. Es pesadito, pesa 17 megas. ¿Llegan 17 megas por WhatsApp? Bueno, si llegan bien, si no llegan, se los mando después por correo. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Voy a seguir compartiendo pantalla para que usted lo vea. Este es un libro que está en PDF y tiene hipervínculos, las letras azules. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver leyes y estatutos en la Biblia, yo no tengo que irme a buscarlo uno a uno, sino que aprieto acá, leyes y estatutos, y me dirige inmediatamente a la página, la 621, de leyes y estatutos. Y si yo, por ejemplo, quiero ver, oye, quiero ver la ley, no sé, a ver, la ley dietética, oye, entonces voy al hipervínculo y me lleva a la ley dietética y me lleva también a las referencias bíblicas. Entonces también puedo leer ahí al tiro qué es. Entonces este libro va a ayudarle mucho a usted para poder comprender la Biblia. Va a darse cuenta que muchos de los textos que hemos visto en la diapositiva que le he entregado han salido de este libro. Y les compartí este libro. Si algún día pueden comprarlo y tienen la posibilidad de comprarlo, hágalo, porque esto no sé hasta qué punto es legal. No lo comercialicen ni lo presten. Yo lo tengo ya. Gracias a Dios tuve la posibilidad de poder comprármelo. Así que si usted puede hacerlo, hágalo. Pero si no, ahí está el libro para que usted lo disfrute y lo analice. Tiene harto tiempo para hacerlo. Ay, no puedo abrirlo. Dejar de compartir pantalla. Somos poquitos. Ya. Espero que le haya quedado claro. Espero que se puedan ver un poquito, especialmente el pastor, para que nos despida con la bendición. Hola, ma. Hola. Bueno, hermano, qué lástima que hayan pocos hermanos, ¿eh? Porque la verdad que el estudio de hoy día estuvo precioso y profundo, hermano, esos PDF que nos mandó Esteban, los evangelios, cómo enfrentarlo, porque uno dice, pero ¿para qué publican lo mismo si está repetido? No, es que son con diferentes visiones. Una visión a los gentiles, a los romanos, otra a los judíos, una por un historiador. Y el de Juan, el Esteban dice hoy día que es como más romántico, y es verdad, pues usted cuando lee Juan, aparte que empieza distinto, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, oiga, ya empieza complicado, pero es muy lindo el Evangelio de Juan, es una preciosidad. Que el Señor nos ayude, ¿no? Cuando el Esteban estaba estudiando construcción civil en la Católica, le dijeron que tenía que tomarse unos cursos electivos. Entonces, si uno le estaba pagando un curso de construcción civil, esperaba que su hijo estudiara liderazgo, trabajo en equipo, para que le subiera para el trabajo. No, al menos se ponía a estudiar teología. Entonces, bueno, por eso es así de cabezón con la escritura, y el Señor lo ayude, ¿no? Él lee mucho, y a veces la gente dice, oye, que se haga, sí, pero ¿por qué lee? Lo que pasa es que somos flojos para leer nosotros. Que el Señor nos ayude. Ese último librito, cómpralo, hermano, es muy bueno, tiene muchas ilustraciones, a mí me lo regaló la Ivone, y lo tengo aquí dentro de mi biblioteca, es uno de los libros que me regaló ella, y es preciosísimo. Yo lo uso mucho en las predicaciones, cuando tengo que hablar de algún tema, entonces ahí busco acerca de las casas, de las plantas, los dineros, los medios de transporte, todo eso lo enseña, es muy buen libro ese, el manual de uso y costumbres de la Biblia. Bueno, que el Señor nos ayude. Se nos viene el sábado un servicio especial sobre el Día de la Iglesia Evangélica. Así que ojalá pueda participar usted en ese servicio, esperamos que sea de bendición. Y el domingo comenzamos nuestro
20 aniversario, que tenemos harto saludo, harta intervención y esperamos que nos podamos gozar en el Señor, porque aunque estamos un poquito distanciados, la tecnología nos permite participar de estos servicios. Vamos a hacer una oración y el Señor bendiga a Esteban, ¿no es cierto? Y nos bendiga a todos nosotros el Señor. Lo que aprendió, guárdelo, guarde el material. No importa que lo entienda todo, porque es imposible entender todo lo que habla Esteban, porque habla tanta lecera. Pero usted, por favor, sepa lo que dijo, archívelo por clase, guárdelo. Entonces el día de mañana, voy a leer un evangelio, voy a buscar esa tablita que mandó el Esteban. ¿Cómo que eran los fariseos? Voy a buscar el material que hablando de los fariseos del Esteban. ¿Se fija? Para eso es para que nosotros sepamos dónde buscar cuando tengamos que utilizar el material. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por la vida de Esteban, por su preocupación, de que nosotros aprendemos un poco más de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, para que con espíritu de discípulo hayamos participado el día de hoy, aprendiendo de tu enseñanza, Señor, adquiriendo herramientas, adquiriendo otra visión para entender mejor tu palabra. ¿Por qué estamos estudiando los días miércoles? Para que cuando leamos la escritura, cuando leamos la palabra, le saquemos un mejor provecho a la lectura. Ayúdanos para que así sea. Mis hermanos que no se conectaron hoy día, Señor, permite que sea por circunstancias ajenas y no sea por un desánimo en aprender de tu palabra. Bendícenos del cielo, Padre. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Bendice el conquistador en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Ah? Ya. Amén. Chao. Cuídense. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.